Buenas noches a todos, bienvenidos a mi canal una vez más y me dirijo a ustedes en esta penumbra porque os tengo que dar una mala noticia. Debido a que este lunes el gobierno ha quitado la cuarentena completa y ha dejado solo una cuarentena parcial en la que los trabajadores pueden ir a su puesto de trabajo aunque no se hayan hecho el test y aunque no lleven mascarillas porque no es obligatorio aquí en España, esto va a causar que la previsión que yo hice para el día 7 de mayo de 22.000 muertes no se vaya a cumplir, sino que vayan a ser varios cientos o miles más de muertos debido a esta mala decisión. Y ahora os voy a pasar a explicar qué opino acerca de la cuarentena y de cómo se debería salir de ella. Bueno, pues voy a empezar hablando de la cuarentena en lo que a mí me afecta en particular. Como ya muchos de vosotros sabéis, me diagnosticaron síndrome de Asperger, que es un tipo de trastorno del espectro autista de alto nivel, es decir, con altas capacidades intelectuales. Yo de hecho me hice un test de inteligencia y me dio un resultado de 132. Se supone que a partir de 130 se puede empezar a considerar que una persona es superdotada. Entonces estaría más o menos ahí en el límite. Pero hay otros tipos de autismo en los que la capacidad intelectual está reducida. Y ante una situación de cuarentena como en la que nos encontramos actualmente, para estas personas les afecta mucho más que a las personas neurotípicas o personas normales, entre comillas. Le afecta por dos motivos. El primero es que se cambia su rutina diaria y esto supone un gran estrés para las personas con un trastorno del espectro autista. Y en segundo lugar, porque los entornos cerrados suponen una carga psicológica más fuerte para ellos y sus cuidadores. Todo esto lleva a que la persona con TEA, con trastorno del espectro autista, se descompense, aumente su ansiedad y presente alteraciones en su conducta. Yo en particular lo que he notado es que yo tenía la rutina de salir a hacer deporte al parque, a correr por el río Guadalquivir, montar en bicicleta, hacer calistenia. Ahora que no puedo salir de casa, me veo muy limitado en los ejercicios que puedo hacer y eso me estresa bastante. Estoy, como suelen decir por ahí, que me subo por las paredes, literalmente hablando. Pues resulta que en una noticia del diario.es se dice: justicieros de balcón en tiempos de cuarentena. Me han insultado y deseado la muerte por salir con mi hijo con autismo. Es cierto que para la mayoría de las personas no está permitido salir a pasear en periodos de cuarentena, pero el gobierno hizo un Real Decreto, el Real Decreto 463/2020, en el que permite a las personas con familiares con trastorno del espectro autista a que les den un paseo para aliviar su carga emocional, como un tipo de terapia necesaria para este tipo de personas especiales. ¿Qué pasa? Que la mayoría de las personas no saben esto y les insultan por la calle, llaman a la policía cuando ven a alguien paseando con su hijo y quiero crear conciencia sobre esto. Si ven a una persona paseando con su hijo y tienen un brazalete azul, es muy probable que sea autista y tenga todo el derecho a salir a pasear con su hijo. Este mensaje, por ejemplo, se ha hecho viral y dice así: brazalete azul significa niños con autismo, etc. Ellos pueden salir, pero les insultan y buchean. Una amiga trabaja de profe de educación especial y nos pide su difusión. Obviamente el brazalete azul no es obligatorio, hay padres que deciden ponérselo y padres que no. Es algo que cae en la decisión de cada padre, es algo opcional. Yo en particular no necesito salir con este brazalete azul. Más o menos me aguanto las ganas y lo paso la cuarentena a duras penas. Es cierto que en mi casa soy yo el que sale a tirar la basura, el que sale a hacer la compra semanal. ¿Para qué estoy preparado para ir a comprar? Luego.
y eso en parte me alivia bastante. De hecho, aprovecho en las largas colas que hay en los supermercados para hacer un poco de ejercicio. Unas sentadillas, un poco de ejercicio de hombro, suficiente para combatir la ansiedad. Bien, pasemos ahora a analizar la gráfica con el número de muertes aquí en España y la comparación con otros países, como El Salvador, que yo considero que es uno de los países que mejor lo está haciendo del mundo, Austria, que es uno de los países que mejor lo está haciendo de Europa, y Portugal, que es un país que está simplemente al lado nuestra, con una genética muy parecida a la nuestra y una cultura muy similar. Sin embargo, se puede ver la gran diferencia entre el resultado de las gestiones que se están realizando en España y el resultado de las gestiones que se están realizando en estos otros países. Bien, como ya mencioné, este lunes fue el último día en el que se hacía cuarentena completa. El lunes ya empezaron los trabajadores no esenciales a ir al trabajo y como ya dije, esto va a causar que varios cientos o incluso miles más de personas mueran de lo que inicialmente tenía previsto como mi curva optimista. ¿Cuántos serán? Solo el tiempo lo sabe. Pero me temo que esto va a causar que el gobierno en un futuro tenga que volver a hacer una cuarentena completa. Veamos otro gráfico. En este otro gráfico, que ahora no recuerdo dónde lo obtuve, se puede ver cómo la gráfica de muertes y contagios aumentan hasta que llega un punto en el que empiezan a reducirse gracias a las medidas tomadas. En este caso, este rectángulo de un color azul claro o morado representa el periodo de cuarentena. En el momento en que la cuarentena se establece, las curvas se empiezan a bajar. Pero en el momento en que la cuarentena desaparece, las curvas pueden volver a subir, especialmente si no se lleva a cabo ningún tipo de medida. Como consecuencia, hay que volver a instaurar otra cuarentena para que vuelvan a bajar y así continuamente. De esta forma, el número de personas infectadas en determinado momento no supera un valor umbral, lo cual ayuda a que las instituciones sanitarias tengan el suficiente tiempo y medidas para poder tratar a toda la población enferma. Obviamente esto representa un grave problema, y es que, aunque no todas las personas vayan a enfermar y morir de golpe, con esta medida, que es la que parece ser que va a tomar el gobierno, las muertes se van a ir suavizando a lo largo del tiempo. Es decir, no van a morir todos los ancianos o el 15% de los ancianos de España en el mes de abril, sino que un poquito va a morir en el mes de abril, un poquito en el mes de julio, un poquito en el mes de octubre, si no se toman medidas adicionales, si solo se usa la cuarentena de forma intermitente. Como ya he mencionado anteriormente, la causa de que en España el número de casos de muerte haya subido tan rápidamente en comparación con otros países fue que el día 8 de marzo se celebró la marcha feminista 8M. Pero quizás podríamos preguntarnos, a lo mejor es que era necesaria porque hay muchas mujeres que están muriendo día a día a manos de hombres asesinos. Pero ¿es esto así? Como algunos de vosotros ya sabéis, yo no soy feminista, soy inteligente, y yo contrasto los datos y los comparo para ver cuál es la realidad de los asuntos. ¿Cuántas muertes ha habido en España realmente debidas al machismo? Pues vamos a verlo. Bien, acaba de aparecer aquí una línea verde. ¿Sabéis qué representa? Pues no es ni más ni menos que el número total de mujeres asesinadas a manos de hombres desde el año 2003 en España. Es decir, todas las muertes relacionadas al machismo son solo 1000 y pico, mientras que las muertes relacionadas al feminismo ascienden a más de 10.000. ¿Veis ahora la importancia relativa que tiene una cosa y la otra? Ni siquiera se puede decir que en España los casos de asesinatos machistas sean los peores del mundo. De hecho, según esta información que obtenemos de la web statista.com, España es uno de los países menos peligrosos de Europa. De hecho, según esta misma web, España es el quinto mejor país del mundo para nacer mujer según un estudio. España no tiene nada que ver con otros países que sí son realmente machistas, como Siria, Afganistán, Yemen, Pakistán. En esos países sí que se maltrata a diario a las mujeres solo por su sexo. Entonces alguien podría argumentar que
El motivo de estas manifestaciones del 8M tan multitudinarias era que los casos de violencia machista están aumentando año tras año. Pues según esta misma gráfica de la web epdata.es, tampoco es cierto. Los casos están disminuyendo. Todo esto nos lleva a la conclusión de que las manifestaciones del 8M eran totalmente innecesarias, no se deberían haber producido. El feminismo en España ha matado a más mujeres que el machismo en todo el siglo XXI. De hecho, según el youtuber Abacaba, cuyo nombre real es Cari Huang, muestra esta gráfica en la que se ve el número de muertes cada semana en el mundo entero. Y puede verse cómo se compara, incluso superando al estallido de la bomba atómica en Nagasaki, con 39.000 muertes. Supera también a los accidentes de coches, supera a las muertes durante el día D en la Segunda Guerra Mundial, al pico de muertes debido a la gripe porcina, a la gripe a nivel mundial y a muchas otras catástrofes, a los ataques del 11S. Es decir, este nivel de muerte se compara con muy pocos sucesos en los años recientes. Esto es lo que realmente está ocurriendo en España. Están muriendo miles de personas cada semana. Y los cuerpos van a mortuorios, como el Palacio de Hielo de Madrid, que ya han cerrado porque se filtró esta fotografía en los medios de comunicación. Y esto es lo que nos muestran en los medios de comunicación. Personas haciendo deporte en su casa, con su perrito, dando aplausos, con caritas felices, quizá también cocinando o haciendo dibujos con los niños, dando aplausos a los enfermeros, haciendo bizcochos. Pero, ¿qué es lo que realmente está pasando? Nos ocultan la información de lo que realmente ocurre en España. El número de muertes que hay no es como para que haya que ocultarlo, al revés. Hay que darlo a conocer a las personas para que se conciencien del gravísimo problema por el que estamos pasando. Todavía me encuentro personas en el supermercado diciendo que esto no es para tanto, que la gente tiene mucho miedo y es un miedo sin motivo. Pues no, aquí está la prueba. Y el español promedio lo que ha hecho al inicio de la epidemia ha sido comprar papel higiénico. ¿Para qué? ¿Para qué tanto papel higiénico? Esto no es un virus que cree gastroenteritis, es un virus de naturaleza pulmonar, es una neumonía. No sé si tendrían pensado protegerse con papel higiénico, como ha hecho este esqueleto de aquí. Desde luego que no entiendo la verdad. La lógica de las personas a veces no la entiendo. Y lo que realmente necesitan las personas ahora mismo es tener mascarillas y saber usarlas correctamente. Todavía veo muchas personas por la calle que van sin mascarilla o con la mascarilla mal puesta, que es lo mismo que no tener nada. Aquí vemos, por ejemplo, dos señoras que están tocándose la mascarilla con la mano. Eso no se debe hacer. Se están infectando la mano de virus y esos virus se los pueden llevar posteriormente a la boca. Ni siquiera el presidente del gobierno da ejemplo de cómo se debe usar la mascarilla. En esta foto se ve cómo está quitándose la mascarilla, cogiéndola por delante, cuando lo correcto es quitársela por los elásticos. O, por ejemplo, como estas personas que aparecen en imagen. Tres de las personas llevan la nariz destapada. Eso es como no tener tampoco mascarilla. Otro ejemplo de cómo no se pone mascarilla. Aquí vemos dos. El primero, esta señora que tiene la nariz destapada. Y el segundo, esta otra, que el elástico superior está por debajo de la oreja y el elástico inferior está por arriba. Es al revés. El elástico superior tiene que ir por encima de la oreja, hacia arriba. Y el elástico inferior debe ir por debajo de la oreja, hacia abajo. De esa forma no se forma aquí un pliegue, de forma que pueda entrar el aire contaminado por el lateral. Toda la mascarilla tiene que estar lo más sellada posible. Más ejemplos de personas que no saben usar la mascarilla correctamente. Una señora con la mascarilla quitada, no sé para qué la tiene ahí, y otra con la nariz al descubierto. También está desprotegida, es como si no llevara mascarilla. En este caso vemos también como el elástico superior está por debajo de la oreja. ¿Qué problema tiene esto? Pues que el elástico superior está para tensionar hacia arriba, de tal forma que la mascarilla no caiga hacia abajo y no quede hueco por aquí. Por eso deben usarse los dos elásticos y el superior debe ir hacia arriba, que la mascarilla no se caiga. En esta imagen vemos cuatro fallos que se están cometiendo a la hora de usar la mascarilla. El más evidente primero es que uno de los dos elásticos no está siendo utilizado.
Así no se consigue la hermeticidad de la mascarilla y puede entrar el aire por debajo. En segundo lugar, la persona no está afeitada. También los pelos de la barba impiden que la mascarilla se ajuste a la piel, para que no entre por los laterales de la mascarilla. En tercer lugar, el elástico superior está puesto por debajo de la oreja y debe estar puesto por encima. Y en cuarto lugar, la mascarilla es el modelo FFP1, que para el coronavirus no es la más adecuada. Si es posible encontrar mascarillas FFP2 o FFP3, mucho mejor. Bueno, y ya esta imagen es el colmo. No solo no está usando la mascarilla, no está afeitado, de forma que cuando use la mascarilla no le va a servir casi para nada, sino que encima está fumando. Y una de las cosas que vemos de esta epidemia de coronavirus es que el tabaquismo afecta muchísimo a la incidencia y gravedad de la enfermedad, unido también a la hipertensión, el sobrepeso, diabetes, problemas cardiovasculares. Todo eso agrava muy seriamente la enfermedad. ¿Y qué aprendemos de otras pandemias del pasado? Pues lo que la historia nos enseña sobre la pandemia de la gripe española de 1918 a 1920 es lo siguiente. Primero, que es muy probable que la pandemia no se termine en algunos meses, sino que surgen rebrotes y segundas o incluso terceras olas de contagio más graves incluso que la primera ola. La segunda ola de la gripe española fue 3 veces más mortífera que la primera ola, y esto es preocupante. La segunda ola podría ser una versión mutada más mortífera, como ocurrió con el virus de la gripe española. Por eso hay que comprar tiempo con medidas como la cuarentena, el distanciamiento social o el uso masivo de mascarillas mientras se encuentran medicamentos o terapias que funcionen, incluida la esperada vacuna, la cual es muy probable que llegue el año que viene. El segundo punto, muy relacionado con la economía, es que las ciudades y países que mejor actuaron contra la pandemia mediante medidas como la cuarentena, el cierre de fronteras o el distanciamiento social, no solo consiguieron reducir dramáticamente el número de enfermos y muertos, sino que tuvieron una recuperación económica mucho más rápida y crecieron más que sus vecinos. Es decir, no solo estamos salvando vidas al no salir de casa o ir al trabajo, también estamos salvando la economía del futuro. De hecho, las zonas más expuestas al virus y en las que se tomaron menos medidas fueron las que más cierres de empresas provocaron. Según un estudio de Correia, Luck y Werner, una reacción 10 días antes de la llegada de la gripe aumentó el empleo manufacturero en alrededor de un 5% en el periodo posterior a la enfermedad. Y la extensión de las medidas de distanciamiento social durante 50 días más incrementó esa tasa de empleo industrial en un 6,5%. Por lo tanto, con la experiencia obtenida del pasado podemos ver que lo más lógico es tomar medidas inmediatas y contundentes contra el coronavirus para reducir tanto el número de muertes como la tremenda crisis económica que se nos avecina. No es el momento de abrir la cuarentena completa, pues no solo va a aumentar los fallecidos, sino que a la larga puede suponer que también la economía se vea afectada. Aquí podemos ver un ejemplo de dos ciudades que durante la gripe española del 1918 actuaron de forma distinta. Por un lado vemos la ciudad de Filadelfia, que no tomó ninguna medida y sufrió un tremendo pico de contagio y de muertes. Sin embargo, la ciudad de San Luis, que tomó medidas a tiempo, provocó que los casos se fueran distribuyendo a lo largo del tiempo y el número total de muertes fuera menor. ¿Y qué hay de las mascarillas? ¿Es recomendable su uso? ¿Es necesario? ¿Se esparce este virus por el aire? Pues aquí estamos viendo un experimento en el que con unos láseres se pueden ver las partículas de unos micrómetros de diámetro. Y como puede observarse, la habitación está llena de estas partículas. Ahora vamos a ver a alguien estornudando y qué efecto tiene esto en la atmósfera. Primero se ven las partículas más gruesas, que siguen una trayectoria parabólica de caída al suelo. Sin embargo, las partículas más finas, que no son perceptibles a simple vista, permanecen en el aire. Aquí podemos ver cómo siguen flotando con un movimiento que se llama movimiento browniano,
que descubrió Albert Einstein. El movimiento browniano es básicamente partículas que se mueven de forma prácticamente aleatoria por el aire, o por un fluido, en este caso el aire. Y no solo se producen cuando estornudamos, también cuando estamos hablando con otra persona. Por ejemplo, cuando reímos. Son muchísimas las micropartículas que se generan con nuestra respiración y nuestra habla. Y la única forma de frenar estas partículas es con mascarillas, aunque sean mascarillas quirúrgicas o mascarillas fabricadas en casa. Aquí vamos a ver una simulación de alguien estornudando en una habitación en la que no hay mucha ventilación que digamos y hay varias personas. Veamos qué sucede. El estornudo se produce y las micropartículas empiezan a moverse por la habitación. Las partículas de color rojo son las más ligeras y las de color azul o verde son las más pesadas. Como podemos ver en la simulación, primero caen las partículas más pesadas, pero las partículas rojas siguen flotando, tienen tan poca masa que no son capaces de ser atraídas por la gravedad al suelo. Y si ponemos el vídeo a cámara rápida vemos cómo se esparcen por toda la habitación. Por eso es muy importante usar mascarillas que en primer lugar prevengan que nuestro aliento salga sin filtrar, salga con partículas, y también para evitar que las partículas se introduzcan en el aparato respiratorio de las demás personas. Y también aprendemos que es muy importante la ventilación, mantener la habitación bien ventilada. Este lunes España levantó la cuarentena para los trabajadores de varios sectores, y esto con la noticia de la propia OMS de que el coronavirus es 10 veces más mortífero que la gripe H1N1. Por tanto, mi opinión es que las autoridades han tomado una pésima decisión al permitir a los españoles a que vayan a trabajar levantando así la cuarentena completa. Es una decisión a todas luces precipitada. Y creedme cuando os digo que sé lo que es precipitarse. Recuerden, circuito de 6 obstáculos. Hay que pasar el primero, el dominó de momento. ¡Cuidado! Ese concurso televisivo me enseñó una cosa en la vida. No hay que precipitarse. Cada cosa tiene su ritmo, su velocidad. Si te precipitas a la hora de decidir o hacer algo, puedes terminar arrepintiéndote. Y en esta situación única en la vida en la que nos encontramos, precipitarse va a significar varios miles de muertos más. ¿Merece la pena dejar que varios miles de españoles más mueran por no haber esperado unos días más para hacerles unos test y saber cuáles están infectados y cuáles no? ¿Y haberles dado mascarillas? Por cierto, un saludo a mis compañeros del concurso de Ninja Warrior y a Patricia Montero, si me está viendo. Ahora bien, ¿qué habría sido lo ideal? ¿Qué están haciendo en los países que tienen controlada la epidemia, como El Salvador o Singapur? Pues la estrategia ideal en esta situación pasaría por los siguientes puntos. Primero, que el uso de mascarillas al salir de casa sea obligatorio y que el Estado emplee los medios de comunicación a su alcance para enseñar cómo se usan correctamente. Por cierto, os dejo un link o enlace en la descripción para que veáis otro de mis vídeos en el que explico cómo usar correctamente las mascarillas. Segundo, que el Estado facilite a los ciudadanos mascarillas quirúrgicas o FFP2, lo que sea posible conseguir. Si no es posible para el Estado proveer de mascarillas suficientes a toda la población, ya sean importadas o de fabricación nacional, que empleen los medios de comunicación para enseñar a fabricar a los españoles en sus casas mascarillas de tela de doble o triple capa y cómo se deben lavar a 60 grados en la lavadora después de su uso. Tercero, que para ir a trabajar sea obligatorio haber dado negativo en el test PCR en los últimos 10 días y que se haya realizado una segunda prueba 5 días después y haya dado negativo en las dos pruebas. Esto garantiza que el usuario no tenga carga vírica en su organismo. Si además se le hace un test IgG de serología y da positivo, significa que ya es inmune y no requerirá que se siga haciendo test PCR abaratando los costos.
Además, de esta forma los inmunes podrían tener libertad completa para ir a donde quieran, a trabajar, a pasear por el parque, a hacer deporte. Cuarto punto, crear una aplicación enlazada a una base de datos en la que se pueda saber en qué zonas hay más infectados y por qué zonas han transitado, siempre de forma anónima y siguiendo el modelo surcoreano. Quinto, que todas aquellas personas que hayan dado negativo en el test PCR 2 veces consecutivas con 5 días de diferencia para que se incuba el virus y den también positivo en el test IgG tengan libertad absoluta de movimiento y puedan ir a trabajar, a la playa o a donde quieran. Para ellos no será obligatorio el uso de mascarillas, sino opcional. Para identificarlos rápidamente, podrían llevar, por ejemplo, algo parecido a un brazalete, como el que llevaban los vacunados en la película Contagio. Y sexto punto, mejorar las medidas anteriores a medida que pasa el tiempo y poder así perfeccionarlas e ir añadiendo nuevas medidas conforme sea necesario o ir eliminándolas. Pero ahora seamos sinceros, estos vídeos que estoy realizando no los va a ver ni el tato, la verdad. Las personas promedio lo que quieren ver son partidos de fútbol, telenovelas, series, Operación Triunfo y programas similares. Casi nadie se preocupa en buscar información de cómo se usan correctamente las mascarillas o cuál es la situación real y futura del número real de contagiados y muertos. Tú estás viendo esto porque eres una de esas pocas personas curiosas que quieren estar bien informadas y que no quiere que le tomen el pelo los medios de comunicación oficiales. Pero no nos engañemos, la masa de personas está siendo engañada y se cree al pie de la letra lo que dicen por la tele. Todavía tengo conocidos que no saben que hay infectados por coronavirus que son asintomáticos, es decir, que no tienen síntomas. Y hay otros que creen sinceramente que las mascarillas no sirven para nada, porque lo decían por la tele. Sin palabras. ¿Cómo ha reaccionado la gente ante esta gravísima pandemia? Como ya hemos visto, comprando papel higiénico para hacer vete tú a saber qué. Así nos va. No se puede sembrar espinos y recoger tomates. Por si esto fuera poco, el gobierno está empezando a hacer propaganda y a censurar a todos aquellos que ofrecen información, aunque sea verídica, contraria a sus intereses, por lo que no sé si mis vídeos pueden ser borrados o censurados. He mandado un correo a Acción Matemática contra el Coronavirus y a la OCU para ofrecer mis capacidades predictivas, a ver si me responden y puedo colaborar con ellos. Pero entonces, ¿cuándo vamos a salir de la cuarentena? Pues la respuesta es muy sencilla, cuando el gobierno le dé la gana, no hay otra respuesta. Ahora bien, si lo que te estás preguntando es cuándo deberíamos salir de la cuarentena, o cuándo deberíamos relajar las condiciones de la cuarentena, entonces esta es la respuesta. La cuarentena se debería ir abriendo poco a poco, con prudencia, y se deberían de cumplir ciertos factores. El primero es que haya una clara reducción del número de contagios activos. No se puede salir de la calle si hay muchísimas personas contagiadas, es de sentido común. Lo segundo es que la infraestructura hospitalaria esté descolapsada, que esté funcionando correctamente, que haya suficientes camas, respiradores, que haya suficientes EPI, mascarillas. Y lo tercero y lo más importante, que es lo que ha estado funcionando magníficamente en países como Corea del Sur. Ya lo dijo el presidente de la Organización Mundial de la Salud. Test, test y test. No se puede salir de la calle si no se sabe quién está infectado y quién no. Se deben hacer millones de test para saber cuáles están infectados y que se mantengan en cuarentena domiciliar o en centros hospitalarios o en hoteles adaptados para ello. De esa forma, se nos garantizará que podremos salir a la calle sin miedo a contagiarnos por otras personas. Pero esto de momento no se está cumpliendo. El elemento que dará finalización a la cuarentena será la vacuna. No está previsto que se complete hasta el año que viene. Por lo tanto, el tiempo que pase desde aquí hasta ese momento, tenemos que seguir manteniendo cuarentena, medidas de distanciamiento social, mascarilla, higiene. Eso es lo que hay, por desgracia. ¿Qué ocurre? Que durante todo este tiempo que tenemos cuarentena es muy posible que las muertes por enfermedades asociadas al sedentarismo aumenten. Es decir, enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad,
cáncer, hipertensión y también es posible que aumente la violencia doméstica y los suicidios, entre otras causas. Por tanto, debemos realizar lo antes posible los test para poder salir de casa y hacer ejercicio y sociabilizar un poco. Y para ello mi propuesta se basa en hacer 40 millones de test PCR de aquí a final de año y 10 millones de test IgG para ir determinando quiénes son inmunes ya. Mientras tanto, como sabemos que la economía va a sufrir un golpe muy duro, mucho mayor que el de la crisis económica del año 2008, sugiero a todas las personas que vean este vídeo que reduzcan sus gastos, sus facturas, sus gastos innecesarios y sugiero al gobierno que dé ayuda inmediatamente a las personas más necesitadas y vulnerables para que puedan afrontar esta crisis sin morir de hambre. Y también hay que cambiar de mentalidad, hay que adaptarse al futuro, buscar las tendencias de empleo y hay que formarse en aquello que tenga previsión de crecer. No tiene sentido hoy día apostar por trabajos y empresas como los cruceros, los conciertos, los eventos deportivos, todo aquello que tenga que ver con el turismo, todo lo que son bares y restaurantes de cara al público. Todo esto se va a ver mermado drásticamente. Por otro lado, lo que sí que va a tener futuro va a ser todo lo que tenga relación con el trabajo online, maestros online, medicina y salud online, nuevas tecnologías, comida a domicilio, los youtubers, la programación web y programación de aplicaciones, digitalización, teletrabajo, marketing digital y sí, Alemania. Alemania es un futuro muy recomendable para aquellos que no quieran ver la pobreza. Así que, si te es posible, empieza a aprender alemán, inglés, francés y vete al extranjero. Me despido de vosotros hasta el próximo vídeo en el que os voy a dar truquitos para reducir la factura de la luz. Llevo ya varias semanas preparándolo y ya lo estoy terminando. Saludos.